Los postes fronterizos se alzaban torcidos a lo largo de la cresta seca, cada uno clavado en la dura tierra roja, como los últimos dientes de un mundo moribundo. El polvo avanzaba por la tierra en oleadas lentas y cansadas, empujado por un viento implacable que olía a artemisa y a pólvora vieja. Aquella era la línea exterior del territorio apache. Ningún mapa dibujado por manos blancas podía marcarlo mejor que esos postes blanqueados por el sol y la advertencia silenciosa que llevaban consigo. Coulten llegó por el sendero sur poco después del mediodía, con su pony subiendo la pendiente con el ritmo constante de quien conoce esas colinas por puro instinto. El sol, alto y feroz, quemaba la roca hasta hacerla brillar sobre la cresta. Le habían asignado aquel tramo de frontera 2 días antes, con la orden de vigilar prisioneros y ahuyentar cualquier problema que se acercara demasiado. No esperaba nada más que polvo, saguaros y silencio. Pero lo que vio le hizo tirar fuerte de las riendas. Una joven blanca, no mayor de 18 o 19 años, colgaba suspendida de una gruesa cuerda de cáñamo atada al poste más alto. Tenía los brazos levantados, las muñecas atadas tan fuerte que la piel estaba hinchada y en carne viva. Junto a ella habían clavado una tabla tosca, la pintura aún fresca, chorreando. Una señal de abandono. Su vestido, rasgado por el bajo y manchado de barro y sangre seca, había sido en su día de un azul claro, quizá algo que llevaría una chica de granja un domingo. Ahora se le pegaba al cuerpo como papel húmedo. Iba descalza. El viento levantaba mechones de su cabello rubio, golpeándole la mejilla con arena hasta abrirle pequeños arañazos rojos. Coulten se bajó del pony antes de que éste se detuviera. Detrás, 4 jinetes apaches, más viejos y endurecidos que él, se acercaron al trote tranquilo, levantando tierra seca. Vieron a la chica y murmullaron maldiciones en voz baja. Uno escupió al suelo. «La dejaron aquí los suyos», dijo el primero. «¿Una advertencia para nosotros, o un regalo para los buitres?» Coulten no le hizo caso. Se acercó a la chica. Ella tenía la cabeza caída, la respiración superficial, entrecortada, como si cada aliento doliera más que el anterior. Cuando una ráfaga de viento le lanzó polvo a la cara, ella se estremeció débilmente. Prueba de que aún quedaba un hilo de vida. Coulten sintió un nudo pesado apretarle el pecho. «Sigue respirando», dijo en voz baja. «Eso no importa», respondió otro guerrero. «Es blanca. Nos quitaron el valle de Pasto la semana pasada. Que pague el precio». Coulten no apartó la vista de la chica. Ni de sus dedos temblorosos, ni de las venas azuladas de sus muñecas. «Esto no es un precio», dijo. «Es crueldad». Los hombres se removieron. «Chico», gruñó el mayor, «te pusieron a cargo de prisioneros. No de obras de caridad. Déjala. Ella es el mensaje que quieren que sea». Coulten alzó la mano y agarró la cuerda. Uno de los guerreros ladró. «Coulten, si cortas esa cuerda, cortas tu deber». No respondió. Ya tenía el cuchillo en la mano. Con un tajo limpio, la cuerda cayó. La chica se desplomó hacia adelante, pero Coulten la atrapó antes de que tocara el suelo. Era ligera como una pluma, pero temblaba como un cervatillo asustado. La tierra manchaba su rostro, mezclándose con la sangre de la sien. La joven intentó hablar, moviendo apenas los labios. «Por favor, no dejéis que me hagan daño». Coulten tragó saliva. «Nadie va a hacerte daño». Los guerreros murmuraron detrás, removiendo el polvo con las botas, pero ninguno intentó detenerle. Conocían esa expresión terca en su mandíbula. Coulten ya había elegido. Discutir era perder el tiempo. La levantó en brazos con cuidado y la llevó hacia su pony. «¿A dónde la llevas?», exigió uno. «A casa. Esa choza de pieles donde duermes no es hogar para un prisionero». «Es refugio», replicó Coulten, acomodándola sobre la montura y poniendo debajo de su cabeza la manta doblada. «Mejor que dejarla morir en un poste». Los hombres intercambiaron miradas, mitad fastidio, mitad resignación. Pero la ley apache permitía que quien asumiera la responsabilidad de una vida la mantuviera bajo su cuidado.
Si Coulten reclamaba su supervivencia como carga propia, los demás no podían oponerse. No por ahora. Montó detrás de ella y la aseguró con un brazo. Allá tú, murmuró el mayor. Pero no esperes que el jefe te dé las gracias. Coulten espoleó el pony hacia el este. La joven se movió apenas, su cabeza apoyándose en su pecho. Su respiración se quebraba como si intentara hablar y no pudiera. Tranquila, susurró. Estás a salvo. La cresta quedó atrás, desvaneciéndose en polvo y calor. Coulten cabalgó lo bastante rápido para vencer al sol del atardecer, pero lo bastante lento para no sacudir sus heridas. El desierto se extendía vasto, solitario, despiadado. Kilómetros de tierra roja y cauces secos, interrumpidos solo por algún mezquite y arbustos rodantes vagando como almas perdidas. Tras casi una hora, apareció la silueta de su refugio, un sencillo cobijo hecho de pieles tensadas, troncos y retazos de lona concebidos a base de trueques. No era gran cosa, pero era privado y cálido por la noche. La bajó del caballo y la llevó dentro. El interior olía a humo y salvia machacada. El pequeño jergón, un montón de pieles curtidas, esperaba en la esquina. Coulten la recostó con cuidado, acomodando sus extremidades para que nada tirara de los músculos maltratados. Respiraba mal. La piel ardía de fiebre. Él humedeció un paño en un cuenco de agua fresca y le limpió el rostro, quitando polvo y sangre. Sus párpados temblaron un instante. Susurró algo inaudible antes de volver a la penumbra. Coulten la tapó con una manta. Hoy no mueres, murmuró. No mientras yo esté vigilando. Fuera, el sol caía dorando el desierto. Dentro, solo se oía la respiración irregular de la chica y la promesa silenciosa que Coulten ya no podía romper. La chica no se movió durante horas. Coulten alimentó el fuego con pequeñas ramitas de mezquite, manteniendo una luz suave y constante. La noche del desierto cayó, fría y silenciosa, rota solo por el aullido lejano de un coyote y el crepitar de la leña. Él se sentó con las piernas cruzadas junto a ella, el paño húmedo sobre la frente, observando la subida y bajada de unos pulmones demasiado débiles y demasiado rápidos. La fiebre no era nueva para él. Había visto guerreros vencerla y otros perder. Pero ella, su cuerpo era pequeño, frágil de un modo que le inquietaba. No parecía haber cargado agua ni cortado leña en su vida. Sus manos, aunque ahora estaban raspadas por la cuerda, conservaban una suavidad que no pertenecía a ese desierto. Ojalá hubiera llegado al poste una hora antes, quizá dos. Tal vez aún tendría fuerzas para maldecirle, en lugar de perderse entre sombras. Volvió a mojar el paño, pasando el agua fresca por sus mejillas. El polvo se fue, revelando la piel pálida y pecosa que no había visto antes. Sus labios temblaron. «¿Estás bien?», susurró. Ella no respondió, pero su respiración vaciló, como si una parte remota de su mente le oyera. El refugio parecía más pequeño que nunca, apenas unos pasos de un extremo a otro, las paredes de piel moviéndose con el viento. El aire llevaba el olor a salvia y al estofado que él había cocinado horas antes. Ella no había comido en quién sabe cuánto. Las costillas marcaban el vestido rasgado. Necesitaba comida antes del amanecer. Coulten calentó de nuevo el estofado, machacó la carne hasta convertirla en algo suave, lo mezcló con agua caliente hasta hacer un caldo ligero. Luego la levantó con cuidado, apoyando su cabeza contra su pecho. Ella gimió, un sonido roto. «Lo sé», murmuró. «Estoy intentando ayudarte». Acercó la cucharada a sus labios. El primer contacto la sobresaltó. Al principio se negó, pero el instinto acabó venciendo. Abrió la boca lo justo para dejar pasar un hilo del caldo caliente. Tragó con esfuerzo. «Así, muy bien», susurró él. Poco a poco logró que tomara varias cucharadas. Ella se desvanecía, luego él hablaba en voz baja hasta que sus ojos temblaban, intentando abrirse. Nunca despertó del todo, pero se mantuvo lo bastante presente para tragar. Tras la 10ª cucharada, su respiración empezó a estabilizarse. Aún febril, sí, pero con una chispa de fuerza.
Él la recostó de nuevo. La chica suspiró temblorosa. Sus pestañas vibraron. Aún ardía, pero ya no parecía que la muerte la estuviera reclamando. La noche se profundizó. El fuego se redujo a brasas. Él no durmió. La vigiló, como si cualquier cosa pudiera arrastrarla lejos. Y al alba, antes de que él pudiera tocarle la frente, ella se movió. Sus párpados se abrieron despacio, pestañas pálidas levantándose como quien atraviesa nieve pesada. Durante unos segundos no se movió, mirando sin entender. Luego sus ojos recorrieron el refugio, las sombras, el fuego, las pieles, y finalmente a él. Se quedó rígida. Coulter levantó la mano un poco. Tranquila. Estás a salvo. Ella respiró deprisa. Intentó alejarse demasiado rápido y gimió de dolor, apretando la manta contra el pecho. ¿Qué me has hecho? Su voz crujió como madera seca. Tenías fiebre. Estabas herida. Te he tratado las heridas. Su rostro palideció y después se tiñó de rojo por la ira. Tú, tragó saliva. Tú me quitaste el vestido. Has visto todo. A Coulter se le encendieron las orejas. Miró a un lado, incómodo. Solo aflojé lo necesario. Las quemaduras de la cuerda en la espalda eran graves. Solo puse medicina. Nada más. Ella apretó la mandíbula. Apache. Salvajes. Él se estremeció, apenas, pero fue suficiente para que ella lo notara. Puedes maldecirme si quieres, dijo con calma. Pero si no te hubiera cortado la cuerda, ahora estarías muerta. Ella le miró fijamente, respirando rápido. El miedo llenaba el aire entre ambos. Coulter se levantó despacio, retrocediendo para darle espacio. No tienes por qué confiar en mí, dijo. Solo tienes que curarte. Nada más. Ella se encogió, aferrando la manta, sin mirarle. Él suspiró, apoyando una mano en uno de los postes del refugio. Puedes quedarte aquí un tiempo. No tienes un hogar al que volver. No después de lo que pasó en la frontera. Solo, mantente lejos de mí, escupió ella. Estás gritando desde la cama en la que duermo, respondió él, entre frustración y diversión. Ella se sobresaltó, bajó del jergón tan deprisa que casi se cayó. Dormiré en el suelo. O fuera. En cualquier sitio menos ahí. Él contuvo una sonrisa. La cama ni siquiera cabe para dos adultos. Ella le lanzó una mirada capaz de cortar piedra. Pero dejó de temblar. Eso ya era algo. Coulter volvió al fuego, avivando las brasas. Ella le observó desde la manta, agotada, confusa, enfadada, pero viva. Afuera, el amanecer teñía el desierto de oro pálido. Dentro, en el pequeño refugio de pieles, dos personas que deberían haber sido enemigas compartían el mismo aire, el mismo fuego, el mismo inicio frágil. Y ninguno comprendía todavía lo imposible que se había vuelto desatar los caminos que acababan de cruzarse. Winnie se mantuvo a distancia casi toda la mañana, sentada muy derecha junto a la entrada del refugio, con la manta bien apretada alrededor de los hombros. La luz del sol entraba por una rendija en las paredes de piel, perfilando su silueta en oro suave, pero no había nada suave en ella. Sus ojos permanecían alerta, afilados, siguiendo a Coulter cada vez que se movía, aunque solo fuera para remover el fuego o rellenar su cuenco de agua. Coulter no la culpaba. Había esperado algo peor. Se mantuvo ocupado moliendo hierbas, moviéndose despacio para que no pensara que pretendía hacerle daño. Cada vez que cambiaba de postura, ella se tensaba y aferraba la manta como un escudo. Puedes relajarte, dijo al fin, sin levantar la vista. Solo estoy mezclando medicina. Ella alzó la barbilla con tofudez. No confío en ti. Ya me he dado cuenta. No deberías decirlo así, saltó ella. Como si fuera algo absurdo. No he dicho que fuera absurdo. Removió las hierbas en un pequeño cuenco de barro. El miedo tiene sentido. La rabia también. Ella parpadeó, desconcertada por la calma de su voz. No tienes derecho a entenderme, murmuró. No después de todo.
¿Toro? Repitió él. ¿Te refieres a las marcas de la cuerda o al vestido? El rostro se le tiñó de escarlata. Ni se te ocurra decirlo así. Él dejó el cuenco a un lado y por fin la miró a los ojos. ¿Crees que disfruté haciéndolo? ¿Que quería verte sufrir así? Ella no respondió. Miró al suelo, la mandíbula apretada. Coulter soltó un suspiro suave. Si no lo hubiera quitado, la medicina no habría llegado a las heridas. La fiebre te habría matado. Ella no le dio las gracias. No le perdonó. Pero tampoco discutió. El silencio se estiró entre los dos como un hilo tensado. Al cabo de un buen rato, él se levantó y se acercó con el cuenco de ungüento. Winnie retrocedió al instante, pegando la espalda a la pared de piel. No me toques, advirtió. No lo haré, dijo él. No a menos que tú me dejes. Sus ojos se deslizaron hacia el cuenco. ¿Qué es eso? Ungüento para tu espalda. La cuerda cortó más hondo de lo que parece. Pues no pienso dejar que te acerques a mí otra vez. Él se encogió de hombros. Entonces las heridas se quedarán abiertas. Winnie frunció el ceño, odiando el rincón en el que él la había acorralado. Vale, murmuró, pero date la vuelta. Quédate justo donde estás. Coulter dejó el cuenco en el suelo y se sentó con las piernas cruzadas, a unos pasos de distancia, permitiéndole ver cada movimiento que hacía. Ella dudó, luego se arrodilló con cuidado sobre las pieles del suelo. Despacio, muy despacio, volvió la espalda hacia él y dejó que la manta se deslizara lo justo para descubrir los hombros. Los moratones florecían sobre su piel en morados y rojos furiosos. A Coulter se le encogió el pecho. ¿Te hicieron esto? Tu gente se llevó a mi familia, escupió ella. ¿Por qué iba a importarme quién ató la cuerda? Su mano se detuvo a medio camino del cuenco. Mi gente no hizo eso, dijo en voz baja. No todos los apaches atacan. Algunos protegen, algunos comercian y otros. Bajó aún más la voz, otros solo intentan sobrevivir. Ella no respondió. Permaneció rígida, negándose a darle siquiera el consuelo de su comprensión. Él mojó 2 dedos en el ungüento frío y los acercó a su espalda. Esto va a oler mal. Me da igual. No le daba igual. Todo su cuerpo se estremeció cuando él tocó el primer corte. Aspiró una bocanada de aire aguda, pero no se apartó. Eres valiente, murmuró él. Estoy enfadada, corrigió ella. Él asintió apenas. A veces esas dos cosas van juntas. Terminó de aplicar la medicina con cuidado, moviéndose despacio para que ella pudiera anticipar cada contacto. Cuando acabó, Winnie se subió la manta de golpe y se apartó todo lo rápido que su dignidad le permitió. Coulter se limpió las manos y luego se incorporó. Deberías comer, dijo. Prepararé más gachas. No quiero tu comida. Él señaló su estómago, que eligió ese momento para gruñir tan alto que cambió por completo el ambiente. La cara de Winnie ardió. A Coulter se le movió un poco la comisura de los labios. No llegó a sonrisa, solo la sombra de una. Winnie resopló y le dio la espalda. Vale, pero no me mires. No te estaba mirando. Sí lo estabas. Estaba comprobando tu color. Parecías pálida. Eso no significa que puedas mirarme. Él soltó un aire que casi contaba como risa. Quédate sentada. Yo te lo llevaré. Ella se quedó, rígida como un poste de valla, pero se quedó. Cuando él se acercó con el cuenco, ella lo tomó con una mano temblorosa. En cuanto lo levantó, un latigazo de dolor le cruzó las costillas. Hizo una mueca y casi lo dejó caer. Coulter lo atrapó al vuelo. Déjame, dijo él. No. No puedes levantar el brazo lo suficiente. He dicho que no. Aún así lo intentó otra vez, los músculos tensos. El cuenco se le resbaló, inclinándose peligrosamente, y Coulter se lanzó a salvarlo por segunda vez. Se agachó frente a ella, encontrando sus ojos duros. No intento hacerte daño, dijo en voz baja. Su rostro se retorció, no solo de rabia, sino de humillación, frustración, miedo, todo enredado hasta quitarle el aire.
Sin esperar permiso, Koulten alzó la cuchara. Sus labios se apretaron en una línea fina. «No vas a darme de comer». «Eso dijiste anoche también», le recordó con suavidad. Aquello era diferente. Estaba inconsciente. «Normalmente es cuando la gente es más fácil de alimentar», dijo él, completamente serio. Sus ojos se abrieron de par en par, indignada. «Tú». Koulten sostuvo la cuchara. «Come». «No voy a hacerlo». Él esperó. Su estómago volvió a rugir. Ella le fulminó con la mirada, furiosa consigo misma. Él no movió la cuchara. Por fin, a regañadientes, con la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse, se inclinó hacia adelante y tomó el sorbo más pequeño posible. Koulten asintió. «Bien. No me alabes», chistó. «Entonces come sin que te alaben». La alimentó despacio, cucharada a cucharada, el silencio entre ellos ya no tan afilado, pero tenso de otra forma, con algo frágil formándose debajo de toda la irritación. Ella se negó a darle las gracias, pero se terminó hasta la última cucharada. Cuando por fin le devolvió el cuenco vacío, evitó mirarle. Koulten lo tomó con cuidado, se levantó y se acercó al fuego. Detrás de él, la oyó moverse, acurrucándose bajo la manta. Horas después, cuando ella creyó que él dormía, susurró tan bajo que casi no lo oyó. «Gracias». Koulten no se volvió ni respondió, pero sus manos se quedaron quietas sobre las brasas moribundas. Las paredes entre ellos se veían altas, pero al fin se había abierto una grieta. Los días se acomodaron en una rutina que ninguno de los dos nombró en voz alta. Winnie se despertaba con la primera luz, siempre subiendo la manta hasta los hombros, repasando el refugio con la mirada como si esperara cadenas o lanzas. Koulten se levantaba antes, avivaba el fuego, ponía agua a hervir y salía a recoger las pocas hierbas y raíces que encontraba en el cauce seco. Para la tercera mañana, ella por fin se fijó en los pequeños atillos que dejaba junto al lecho, tiras de piel limpias para vendajes. Un vaso de agua fresca del arroyo. Un cuenco de hierbas ya machacadas para sus heridas. No le dio las gracias, pero tampoco las apartó. La fuerza le volvió despacio. Podía estar sentada más rato sin hacer muecas, ponerse de pie unos segundos antes de que las rodillas le temblasen. Los moratones de las costillas empezaron a pasar del morado al amarillo. Las marcas de la cuerda en la espalda, aunque aún sensibles, ya no latían con fiebre. Una tarde, cuando el sol ya caía y las sombras se alargaban sobre el suelo del refugio, Koulten entró cargando una caja de madera resquebrajada llena de viejas prendas de piel, camisas rasgadas y pantalones deshilachados. ¿Y todo eso?, preguntó Winnie, frunciendo el ceño. «Ropa», respondió él. La mayoría remendada, algunos ya sin remedio. Pensaba revisarla. Ella examinó el montón. «Llevas poniéndote eso años. Normal que parezca que te peleas con bisontes para ganarte la vida». Él parpadeó, sin saber si lo decía como insulto o otra cosa. «Si te molestan, puedes remendarlas», dijo. Ella bufó. «No sé coser». «Anoche te remendaste tú sola la manga», señaló él. Ella se puso tensa. «Me estabas mirando. Era difícil no hacerlo. Usaste mi única aguja». Sus mejillas se encendieron. No sabía que era la única. «Está bien», dijo él, encogiéndose de hombros. «Si quieres, puedo enseñarte a hacerlo más fácil». «No he dicho que vaya a ayudarte», resopló ella. «Ya me estás ayudando». Abrió la boca para discutir, luego la cerró. Los hombros se le relajaron apenas, en una mínima rendición. Más tarde, cuando creyó que él no miraba, tomó una de sus camisas y empezó a coser la manga con movimientos torpes pero aplicados. El hilo se le enredó 2 veces. Ella murmuró maldiciones por lo bajo cada vez, el ceño fruncido en pura determinación. Koulten hizo lo posible por no mirar, pero algo cálido se le asentó en el pecho. Estaba intentándolo. A pesar del miedo, de la rabia, de todo. Al anochecer, había arreglado la camisa lo bastante como para que la manga ya no colgara abierta. Se la lanzó. «Toma». Él la atrapó en el aire.
Está bien. Está torcida. Sigue estando bien. Al día siguiente, la sorprendió arrastrando un madero pesado hasta el refugio, con un puñado de clavijas de madera y un hacha. Winnie salió cuando oyó el ruido. ¿Qué haces? Arreglar esto un poco, dijo él. Pensé que dejaría de parecer una cueva si tuviera una entrada de verdad. No tienes que hacer todo eso por mí. Lo sé. Ella vaciló, luego cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué lo haces? Coulton dejó el madero en el suelo. Porque miras estas paredes como si se te cerraran encima, así que voy a hacer más espacio. Se le cortó la respiración. No por las palabras en sí, sino por lo sencillo que las había dicho, como si no fuese gran cosa. Más tarde, cuando comentó que le gustaría tener un rincón de tierra para plantar algo, lo que fuera, él regresó horas después con un pequeño hatillo de semillas que había cambiado a un comerciante hacía meses y nunca había usado. Limpió un pedacito de suelo junto al refugio, alisando la tierra seca con la bota. Winnie se arrodilló allí, los dedos rozando el polvo. No creía que pudiera crecer nada aquí, susurró. Algunas cosas sí, dijo él, si alguien se preocupa lo suficiente. Ella no le miró, pero no hacía falta. El calor que le subía a las mejillas la delataba. Aquella noche, mientras Coulton clavaba pernos de madera para la nueva estructura de su cama, ella lo observó con una mezcla de desconfianza y desconcierto, brazos cruzados pero ojos cada vez más suaves. ¿Por qué haces todo esto? Repitió, incapaz de soportar más el silencio. Me escuchas siempre. Me tratas como si importara. Coulton no dejó de trabajar. Encajó otra clavija, le dio 2 martillazos y respondió, en voz baja y firme. Porque cualquier mujer merece que la cuiden. Incluso las enfadadas. Ella resopló, indignada. No estoy enfadada. Siempre estás enfadada. Eso no es verdad. Él le lanzó una mirada de lado. Ayer le gritaste a una cuchara. Ella se abrazó más fuerte a sí misma. Me sobresaltó. ¿La cuchara? El ruido. Saltó, y luego se llevó una mano a la cara con un gemido. No te entiendo. Coulton terminó de ajustar la última clavija, después se incorporó, pasando la mano por la madera. Preguntabas por qué te escucho, dijo, levantando la vista hacia ella. Las mujeres son como flores. Si las tratas con dureza, se cierran. Si las tratas con cuidado, florecen y llenan el vacío con algo que merece la pena mirar. Ella parpadeó. Sus palabras la alcanzaron más hondo de lo que él seguramente pretendía. Apartó la vista de golpe, fingiendo sacudir el polvo de su falda. Los días siguientes se llenaron de pequeños cambios, momentos tranquilos que se fueron cosiendo entre ellos sin hacer ruido. Winnie cocinaba cuando se sentía firme sobre las piernas. Coulton le traía pequeños regalos sin darle importancia, una pluma que le pareció bonita, una piedra lisa calentada por el sol, un manojo de menta silvestre. Ella hizo como si nada de eso contara. Pero guardó cada cosa. Por las noches, cuando el fuego teñía de naranja las paredes de piel, a veces le sorprendía mirándola. No con hambre ni con derecho, sino con algo más suave, más paciente, algo que ella aún no sabía nombrar. Una noche, después de plantar las últimas semillas en su pequeño huerto, alzó la vista y lo encontró apoyado en la entrada, brazos cruzados con soltura, expresión inescrutable. Pensé que los hombres apaches debían ser fieros, bromeó, con un tono ligero. Duros. Implacables. Él ladeó la cabeza. Quizá algunos lo son. ¿Y tú? Yo prefiero construir antes que destruir. Sintió un aleteo en el pecho, algo desconocido y tembloroso. Durante un instante, sus miradas se engancharon, el azul receloso de ella contra el marrón cálido y firme de él. El viento trajo el olor de la tierra recién removida y de la madera. El mundo pareció quedarse quieto, como si escuchara. Entonces Winnie soltó el aire en un suspiro tembloroso, rompiendo el momento. Será mejor que entre. Coulton no se apartó de la puerta, pero sí se echó a un lado lo justo para dejarla pasar. Al rozar la manga de ella su brazo,
Aquella mínima caricia, casi accidental, encendió un chispazo en el aire. Ninguno habló de ello. Ninguno se atrevió. Pero, por primera vez desde que su mundo ardió, Winnie se dio cuenta de que ya no se sentía del todo sola. Y para Coulton, que había vivido tanto tiempo con el silencio como única compañía, el sonido de sus pasos junto a los suyos le supo al comienzo de algo que nunca creyó merecer. El sol ya estaba bajo en el horizonte cuando la paz que habían construido se quebró. El aire tenía un peso extraño esa tarde, denso, como si el propio desierto contuviera la respiración. Winnie terminó de frotar los cuencos de barro en el arroyo y los llevó de vuelta al refugio, tarareando bajito, una melodía que apenas recordaba de la infancia. El pequeño trozo de huerto que Coulton había preparado para ella brillaba cálido con la luz del atardecer, diminutos brotes verdes asomando en la tierra. Le sonrió, sintiendo dentro del pecho un pequeño brote a juego. Coulton estaba reparando el astil de una lanza junto a la entrada, con las mangas remangadas y el pelo suelto sobre los hombros. Levantó la vista al oír sus pasos, no con brusquedad, no cansado, sino con una calidez que parecía ponerle orden por dentro cada vez que la veía. «Has tardado más de lo normal», dijo, con un hilo de preocupación en la voz. «He enjuagado los cuencos 2 veces», respondió ella con ligereza. «Había arena en el agua». Él asintió. «La próxima vez bajaré contigo». Ella alzó una ceja. «¿Por si me ahogo en un charco?» A él se le movió la boca, a punto de sonreír. «O por si aparece alguien». Winnie rió, rodando los ojos. «¿Quién va a APA?» Golpes de cascos. Rápidos. Demasiados. Winnie se quedó helada. El aire se le cortó a mitad de frase. Coulton dejó la lanza a un lado de inmediato, los músculos tensándose como un arco. Se colocó delante de ella sin pensarlo, usando su cuerpo para cubrirla. «Dentro», murmuró. Ella no discutió. Se deslizó al interior del refugio y apoyó la espalda en la pared del fondo, con el corazón desbocado. Los cascos se oyeron cada vez más cerca. 6, quizás 7 caballos levantaban polvo en el aire como una tormenta que se acerca. Sombras se deslizaban sobre el suelo de fuera. Luego llegaron las voces. El nombre de Coulton fue escupido como una maldición. Una voz áspera se alzó por encima de las demás. «Coulton, sal fuera». El estómago de Winnie se anudó. Reconocía la autoridad cuando la oía. Quien estuviera ahí fuera no era un guerrero cualquiera. Coulton exhaló una vez, un aliento para darse valor, antes de salir. Temblando, Winnie se arrastró hasta la entrada y miró por una estrecha rendija en la pared de piel. 7 jinetes apaches formaban un medio círculo apretado alrededor del refugio. Tenían el pecho pintado, el rostro duro, las armas cruzadas a la espalda y, en el centro, una figura alta, con trenzas gris hierro y una mirada fría, inflexible. El jefe de la tribu. Winnie sintió cómo se le iba la sangre del rostro. El jefe desmontó despacio, las botas golpeando el suelo con fuerza suficiente para levantar nubes de polvo. «Avergüenzas a tu gente», dijo, con una voz baja pero afilada como una hoja. «Confié en ti para cuidar de una prisionera». Coulton no se inmutó. Se estaba muriendo. «Ese era el propósito», replicó el jefe. «Ella no hizo nada malo». «Es blanca», chasqueó el jefe. «Los de su clase han tomado nuestros pastos, han envenenado nuestros pozos, robado nuestros campos». Esta era una advertencia. No se suponía que trajeras la advertencia a tu cama. Winnie ahogó un jadeo y se tapó la boca con una mano. La mandíbula de Coulton se tensó. «No está en mi cama». Los ojos del jefe se entrecerraron. «¿Niegas que duerme bajo tu techo, que la alimentas, que la proteges?» Coulton no respondió. Su silencio bastó como respuesta. Otro guerrero escupió en el polvo. «Lo hemos visto», escupió. «Un huerto. Una segunda cama. Todo para ella». Un murmullo de disgusto recorrió a los hombres. A Winnie se le apretó la garganta. La vergüenza le quemaba las mejillas, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque había puesto a Coulton en peligro sin querer.
Coulten, gruñó el jefe. Has roto la confianza con tu propia gente. Es inocente, repitió él en voz baja. ¿Inocente? El jefe soltó una carcajada seca. ¿Has olvidado a los agrimensores blancos que cortaron nuestros senderos de caza? ¿Las patrullas de soldados que mataron a nuestros exploradores? Reclaman la tierra que pisan. Reclaman hasta nuestro aliento. Ningún hombre, mujer o niño blanco es inocente. Eso no es culpa suya, insistió Coulten. También lleva en la piel las heridas que ellos mismos le hicieron. Los hombres murmuraron, incómodos. Algunos se removieron en la silla, como si de pronto estuvieran replanteándose viejas creencias que no se atrevían a cuestionar en voz alta. El jefe dio un paso adelante hasta quedar prácticamente nariz con Coulten. Te contraté para vigilarla, silbó. No para quedártela. No para tratarla como a una esposa. Coulten se mantuvo recto, firme. La trato como a un ser humano. En los ojos del jefe chispeó algo oscuro, ira mezclada con decepción. Entonces ya no eres uno de los nuestros. Las palabras cayeron como un mazazo. Winnie se llevó ambas manos a la boca para ahogar su grito. El jefe alzó la barbilla. Recoge tus cosas. Tú y la chica estáis desterrados. Desde este momento, ninguno de los dos pondrá un pie en tierra apache. Coulten no se movió, no discutió, no suplicó. Simplemente asintió una vez. A Winnie se le cortó la respiración. No pudo seguir escondida. Salió por la entrada y se quedó detrás de él, temblando. En cuanto el jefe la vio, su mirada se endureció aún más. Apri, escupió. El perro sin amo ahora se planta junto a la chica sin amo. Winnie se encogió como si la hubieran golpeado. Coulten dio un paso más, poniéndose delante de ella y bloqueando la mirada del jefe. No volverás a hablarle así, dijo con firmeza. Un siseo bajo de desaprobación recorrió a los guerreros. ¿Me desafías incluso ahora?, preguntó el jefe. Protejo lo que es mi deber proteger. Los labios de Winnie se entreabrieron. ¿Suya? ¿De él? No, no lo decía en ese sentido. O quizás sí. Pero el jefe retorció las palabras con un gruñido amargo. Entonces vete, ordenó el jefe. Llévate a tu chica blanca y lárgate. Ya no eres apache. Los jinetes giraron sus caballos y se alejaron al galope, dejando tras de sí una nube de polvo que escocía en los ojos de Winnie. Durante un largo momento, el mundo se quedó quieto. Entonces Coulten se volvió hacia ella. Ella le buscó la cara con la mirada, la voz temblorosa. Lo siento muchísimo. No quería que perdieras tu hogar por mi culpa. Él negó con la cabeza, suave. No pidas perdón. Yo elegí esto. Pero tu tribu, tu tierra. Winnie, la interrumpió con suavidad. Desde el momento en que te corté la cuerda, supe que podía perderlo todo. A ella se le encogió el pecho, sus palabras envolviéndole el corazón como unas manos cálidas. No deberías haber hecho eso, susurró, al borde de las lágrimas. No por mí. Lo haría otra vez, dijo, simplemente. El viento del desierto se levantó, tirando de su pelo y llevándose lo poco que quedaba de certeza. Ella le miró de verdad por primera vez, y sintió el peso de lo que él había sacrificado por ella, una chica a la que se suponía que debía odiar. La voz se le quebró. Coulten, ¿qué vamos a hacer? Él alargó la mano hacia la suya, despacio, con cuidado, como si ella pudiera romperse. Buscaremos un lugar nuevo, dijo. Tú y yo. Con eso basta. Y con el sol hundiéndose a sus espaldas, los dos se dieron la vuelta, alejándose del único hogar que él había conocido jamás. Caminaron juntos hasta que el cielo se tiñó de morado y las primeras estrellas empezaron a encenderse. El desierto, a su espalda, brillaba débilmente bajo la luz que se apagaba. Una larga franja de tierra que Coulten conocía como las líneas de sus manos, ahora prohibida, como si nunca hubiera sido suya. Winnie se mantuvo cerca, aunque intentaba disimular cómo sus pasos tropezaban sobre el terreno desigual. ¿Estás cansada?, preguntó Coulten, con cuidado.
No, mintió ella. Él aflojó el paso igualmente, adaptándose al suyo. Después de otra milla, llegaron a un arroyuelo que serpenteaba entre un pequeño grupo de álamos. El agua susurraba sobre las piedras lisas, una voz suave en una tierra donde rara vez había gentileza. «Servirá», dijo él, arrodillándose junto a la orilla. Winnie se dejó caer sobre un tronco caído, ajustándose la manta. Las sombras de la tarde oscurecían los moratones de sus brazos, pero sus hombros ya no se hundían como cuando él la llevó por primera vez a su refugio. La fuerza había vuelto a ella, temblorosa a veces, pero real. Coulten recogió ramas, corteza y hierba seca. Pronto una pequeña hoguera crepitó entre ellos, lanzando chispas que subían y se perdían en la noche. Winnie lo observó trabajar, la mirada siguiendo la seguridad de sus manos, la facilidad con la que trataba cada trozo de madera como si hubiera encendido fuegos así desde que aprendió a andar. Quizá era cierto. Cuando se sentó a su lado, ella respiró hondo. ¿De verdad no podemos volver? No. ¿Y no estás enfadado? Él removió el fuego con un palo. No estoy enfadado. ¿Por qué no? La voz se le quebró. Te he costado todo. Él negó con la cabeza. Mi tribu me dio la espalda mucho antes de que tú llegaras. Solo que ahora por fin lo han dicho en voz alta. Las llamas le coloreaban el rostro de naranja cálido. Y por primera vez, Winnie se dio cuenta de lo solo que debía de haberse sentido incluso antes de que ella entrara en su vida. Ella miró el arroyo, escuchando el rumor suave del agua. ¿Qué hacemos ahora? Encontrar un sitio donde vivir, respondió. Algún lugar donde a la tierra le dé igual el color de piel con el que nacimos. Se le apretó la garganta. ¿Y eso existe? Existe si lo construimos. La seguridad en su voz calmó sus miedos más que el calor del fuego. Ella se abrazó las rodillas y apoyó la mejilla sobre ellas. Coulten, ¿te arrepientes? ¿Dejarlo todo, por ayudarme? Él no respondió enseguida. En lugar de eso, alargó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. El gesto fue suave, cuidadoso, como si temiera que ella se apartara. No lo hizo. No me arrepiento de nada, dijo. Desde el momento en que te vi colgando de aquel poste, supe que salvarte podía costarme todo lo que tenía. Su voz se suavizó. Pero ya había hecho mi elección. El aliento de ella se hizo trémulo, y no por frío. Alzó despacio la cabeza y encontró su mirada. Había algo cálido en los ojos de Coulten, algo que la sobresaltó por lo hondo que la alcanzaba. No era posesión, ni lástima. Era algo más profundo. Pensaba que odiabas a los de mi raza, susurró. Nunca te he odiado a ti, respondió él. Y a los demás, no te culpo de lo que hicieron. Las personas son más que la sangre de la que vienen. La verdad en su tono la desarmó. Se le llenaron los ojos de lágrimas antes de poder evitarlo. Coulten, jamás pensé que le debería la vida a alguien a quien me enseñaron a temer. A alguien de quien me dijeron que me haría daño. Y mírate, murmuró él. Sigues respirando. Ella soltó una risa quebrada. Gracias a ti. Él se movió, atrayéndola con cuidado hacia sus brazos. Ella no se resistió. Apoyó la cabeza en su pecho y sintió su corazón, lento, constante, anclándola de una forma que no sabía que necesitaba. El arroyo susurraba. El fuego les calentaba los pies. Sobre ellos, las estrellas brillaban como polvo de plata esparcido. Cuando los brazos de Coulten se cerraron un poco más a su alrededor, Winnie alzó el rostro. Sus miradas se encontraron. Entre los dos prendió algo frágil y luminoso. Entonces, sin pensarlo demasiado, sin dejar que el miedo le robara el momento, Winnie se inclinó y posó los labios sobre los suyos. Él se quedó rígido solo un instante, sorprendido, y luego le respondió con una ternura que deshizo todos los nudos dentro de ella. Sus manos bajaron hasta su cintura, las de ella se aferraron a su camisa. El mundo se redujo a calor, aliento y el roce suave de sus labios. Cuando se separaron, ella no se apartó. Siguió cerca, con la frente apoyada en la suya. Su voz apenas fue un susurro.
Gracias por protegerme, al enemigo al que más quiero. Él tomó aire en silencio, a medias risa, a medias incredulidad, y la estrechó aún más. Tú no eres mi enemiga, murmuró. Se quedaron así mucho rato, envueltos el uno en el otro y en la quietud de lo salvaje. Mañana buscarían un lugar donde levantar un hogar. Quizá un valle más allá de la próxima cresta. Quizá un pequeño pedazo de tierra junto al arroyo. Quizá un sitio donde la tierra fuera más amable. Pero aquella noche se tenían el uno al otro. El fuego ardía abajo, lanzando chispas a la oscuridad. El arroyo susurraba sus secretos. Y bajo el cielo interminable del oeste, entre flores silvestres y el murmullo suave del agua, dos personas que un día se temieron encontraron algo que ninguno esperaba, un lugar al que pertenecer. Y se llevarían eso con ellos, fuera cual fuera el camino. Así, su historia quedó sembrada en la tierra del oeste, un recordatorio silencioso de que el amor puede brotar del terreno más árido y convertir a dos desconocidos en hogar. Si su viaje ha tocado tu corazón, deja que cabalgue contigo un poco más por las llanuras abiertas. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, dale a like, compártela y deja un comentario para que pueda seguir trayéndote más relatos del lejano oeste. Gracias por escuchar.